El pasado viernes recibió una carta la Secretaría de Educación, la secretaria federal Linda McMahon, quien confirmó que tendrá que Puerto Rico o devolver los fondos federales asignados para mitigar la pandemia o le congela los fondos que no se usaron. Bueno, en fin, ¿qué realmente pasó ahí? Con nosotros, nuestra compañera y licenciada Lijarelis Cruz Maisonave, y también un invitado que está con nosotros esta noche. Pero esto es por los niños, así que yo me imagino que estos chavos usaron de alguna forma correcta. ¿Y qué pasó con Álvarez y Marsal, que es el famoso síndico? Buenas noches, gracias por estar con nosotros ambos. Ok, licenciada, ¿qué hay? Aquí hay que devolver los chavos, se perdieron 150 millones, se perdieron 400 millones, ¿cuánto es? Muy buenas noches, Jay. Nos acompaña esta noche el vicepresidente de la Asociación de Maestros, Raúl González, que él nos va a abundar un poquito. Pero en síntesis, la semana pasada el Departamento de Educación Federal, a través de una carta, informó a los diferentes departamentos de educación estatales, incluyendo el Departamento de Educación de Puerto Rico, que los fondos que se habían asignado a raíz de la pandemia del COVID, que no se hubieran utilizado el pasado viernes, se tienen que devolver. En el caso de Puerto Rico, según ha dicho el secretario de Educación a la prensa escrita, porque no logramos conseguir la información directamente del departamento, se tendrían que devolver 150 millones de dólares. ¿Devolver? Devolver. Que esos fondos se supone que se hubieran utilizado para el pasado mes de enero, pero se había conseguido una extensión hasta marzo del 2026. Ahora esa extensión queda anulada. Y esos fondos pues no se van a utilizar, aun cuando supuestamente hubieran estado comprometidos. Según el secretario del Departamento de Educación, los fondos se iban a utilizar o estaban dirigidos a utilizarse en asuntos de las columnas cortas de las escuelas públicas para asuntos de educación especial y también para mantenimiento y seguridad. O sea, las terapias de los niños de educación especial están incluidas en esos fondos. O sea que sí, vicepresidente. Sí, buenas noches, Jay. Ahondando a lo que dice la licenciada, nosotros en la Asociación de Maestros de Puerto Rico desde el 4 de marzo venimos levantando esta situación con relación al Departamento de Educación Federal, su desmantelamiento y la probabilidad de que se pudieran afectar los fondos. Nosotros hemos hecho público la situación. Había una alegada seguridad del Departamento de Educación de que esos fondos estaban seguros hasta que llega esta carta que está señalando de la señora McMahon diciendo que esos fondos se han detenido porque había una irresponsabilidad al momento de poder utilizar los fondos. Son aproximadamente, de acuerdo a información que tenemos del propio personal del Departamento Federal, eran alrededor de 200 millones de dólares. De esos 200 millones de dólares, 150 millones aproximadamente no se habían utilizado específicamente a la fecha en que se había extendido la orden dada. Una vez llega la orden, entonces el Departamento de Educación tiene la responsabilidad de presentarle a la señora McMahon un plan para determinar si realmente esos fondos ella se los va a devolver a Puerto Rico para que los pueda utilizar o sencillamente los elimina y Puerto Rico no tendría esos fondos y tendría que entonces trabajar para poder utilizar fondos de su presupuesto normal a través de la Junta de Control Fiscal. Nosotros vimos la carta y decía básicamente eso. La verdad es que el número exacto nadie nos lo había provisto. 150 millones es el número que se ha dicho a la prensa escrita. Nosotros también tenemos el número de 200 millones, que es el que hemos logrado, ¿verdad?, a través de diferentes fuentes. 200 millones de dólares es un montón de dinero. Mucho dinero. Y lo estábamos usando para niños de educación especial y además, ¿verdad?, otros asuntos. ¿Tenemos localmente con qué sustituir esos fondos? Eso es lo que le va a tocar al secretario de Educación junto con la Junta de Control Fiscal, tratar de determinar dónde pueden sacar ese fondo del presupuesto. Pero aquí ya estamos hablando de estos 200 millones, no podemos olvidar los otros 2.400 millones de fondos federales que se utilizan para todos los programas y todos los servicios en el Departamento de Educación. Son adicionales que a lo mejor están también en la picota federal. Exacto. Ok, en cuanto a estos fondos que se usaron en un momento dado para el aumento de nuestros maestros, que eso fue, ¿verdad?, parte de los fondos, eso de ahí salió el aumento de los maestros, después se sacó del presupuesto central. ¿Ustedes piensan que puede haber un recorte eventual?
No, esos fondos, particularmente del aumento de los maestros, está protegido ya en el presupuesto. Eso no va a tener problemas en ese momento. Sí, los demás fondos que están en el departamento. Y no solamente, aquí hay algo más importante todavía. No solamente nos fijemos en esos fondos. Aquí hay otras situaciones que pueden estar ocurriendo, que pueden ocurrir por decisiones del Departamento Federal. Ahora que sabemos, entre otras cosas, que la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación cerró y ahí hay 11 casos de familias puertorriqueñas que están siendo atendidas. La Oficina del Síndico Fiduciario de Puerto Rico también cerró y ahí ya se habían invertido $100 millones. La jefa del Departamento Federal para atender abuso y fraude también fue despedida. Se traspasaron funciones y fondos a otras dependencias gubernamentales como pequeñas empresas y el Departamento de Salud, que antes tenían que ver con otras oficinas dentro del Departamento Federal. Así que tenemos otras situaciones que tenemos que estar atentos y aquí lo único que pedimos... Que el impacto ha sido mucho más grande que estos fondos ESSER. Eso es así. Aquí lo que estamos pidiendo es realmente que aquí tenemos que poner a los niños primero, a la educación pública primero y tenemos que sentarnos en esta mesa a discutir las verdaderas salidas para poder rescatar el funcionamiento de las escuelas de Puerto Rico. Pregunta, ¿y qué hace Álvarez y Marsal? Porque esos no son los monitores federales que nombramos aquí para resolver el problema de la corrupción. Bueno, ahí te digo que ya se utilizaron $100 millones en el área de sindicatura y ahora la oficina la acaban de desmantelar. La desmantelaron. O sea que hay una sindicatura federal que ahora no sabemos ni si va o no va o si está o no está. Eso es así. $100 millones, votado. Bueno, porque siguieron usando los chavos al garete. Gracias a ambos. Bueno, nosotros de nuevo, con mucho gusto quisiéramos darle más información y la reacción del secretario de Educación, que estuvo con todos los medios, no estuvo disponible para nosotros esta noche. Bueno.